Sí, Perfecto. Muy buenas tardes, un gusto saludarles a esta segunda jornada de Historia de la Educación en Chile y América. Estas son las 16ª jornadas del año 2024. Voy a dejar con ustedes, bueno, primero me presento, mi nombre es Olga Casanova Cárdenas, soy educadora de párvulos de formación, eh, coordinadora de la Red de Educación Ciudadana Infantil, RECI, y académica de la Universidad de Los Lagos. Voy a dejar a Benjamín Silva, coordinador de SECA, quien va a dar unas palabras de saludo para iniciar esta jornada y este foro. Benjamín. Bien, bien, muchas gracias. Estamos muy contentos de parte del Centro de Educación y Cultura Americana de poder hacer este foro. En general, las jornadas de este año han tenido un claro sello en relación a la historia de la educación parvularia, pero quisimos agregar un foro de la contingencia. Evidentemente, lo harán las expertas y ustedes, que muchos de ustedes que son expertas, que están como público, da la, como dijo por ahí, como dijo el jueves, la sesión pasada, Alejandra Falabella, es un día de luto. Fue la aprobación, la idea de legislar esta mal llamada ley de sala cuna, que no es sala cuna y que no es universal. Eh, Así que quisimos dar este espacio, estamos súper contentos y esperamos que sea un espacio de debate, de expresión, y para mí, que no soy educador inicial, también de mucho aprendizaje. Así que, sin más, dejo con ustedes a Olga, que va a ser la moderadora. Muchas gracias, Benjamín. Y voy a presentar a las integrantes de este foro, que tenemos un panel de lujo. Nos van a acompañar la doctora Marjorie Samuel. Ella es educadora de párvulos, directora de la carrera de educación parvularia de la Universidad Autónoma de Chile y es también socia de la Red de Educación Ciudadana Infantil, RECI. Ahí, saludos Marjorie. Sí. Muchas gracias. También nos acompaña la señora Claudia Hernández Vera. Ella es educadora de párvulos, también directora de la Sala Cuna y Jardín Infantil Gotitas de Lluvia de la ciudad de Castro, Chiloé. Y por último, y no menos importante, nos acompaña Sandra López Palma. Ella es ingeniera de ejecución en finanzas, presidenta de APROJUNJI de la región metropolitana. Ahí está Sandra. Y estas tres panelistas nos van a comentar, ¿no es cierto? Y vamos a debatir, vamos a conversar, dialogar con respecto a este tema que nos tiene muy ocupados y preocupados, como es la ley de sala cuna universal. Y hemos titulado este foro Situación y emergencias en la educación parvularia chilena. Para dar un poco de contexto, comentarles que, bueno, esta ley, ¿no es cierto?, surge a propósito del artículo 203 del Código del Trabajo y pretende, ¿no es cierto?, generar espacios para que las madres trabajadoras, dejar a sus hijas e hijos en guarderías, no salas cunas, en guarderías y a cargo de cuidadoras y cuidadores, ¿ya? Entonces vamos a iniciar este espacio de conversación eh, con la profesora Marjorie. Y Sí. tengo como una pregunta que si la puede abordar ahí dentro de la presentación. eh, ¿Por qué consideran, ¿no es cierto?, que este es un mal proyecto? Básicamente eso. Perfecto. Muchas gracias, Olga. Muchas gracias por la invitación de participar en este segundo encuentro ya de estas 16ª jornadas de educación. Voy a tratar de poner mi presentación. Ahí sí, ¿se ve?
No, Aún no. Espera. no se ve. Compartir. Ya. Com- Ahí va a aparecer. Ahí va a aparecer. Ahí Ahí sí. apareció. Ya, colocarle en Ya. formato de presentación, por favor. Ya, perfecto. Como decía, muy complacida de participar en estas 16ª jornadas de historia de educación en Chile. Estuvo muy interesante. Participé también escuchando la presentación que hubo en la sesión anterior respecto de cómo fue surgiendo la educación infantil, la figura, digamos, que tenía esta figura asistencial. Se habló mucho de FUNACO, se aclararon cosas, que surgió en el año 75 bajo el mandato de doña Lucía Iriart. Después el 90 ya se configuró como la Fundación Integra. Bueno, y en la jornada de hoy vamos a seguir avanzando y la idea es poder abordar lo que dice relación con esta situación y situaciones y emergencias de educación infantil que hay en Chile. Lo primero decir es que la educación en Chile ya no es tema de discusión, sabemos que es crucial, que es importante, que es el desarrollo integral en la primera infancia, es fundamental. La literatura así lo señala, una muestra ahí yo tengo Alarcón 2019. Este primer nivel es el que cimenta los aprendizajes posteriores para que tengan éxito en la escolaridad futura. Este primer nivel de educación infantil está regulado y eso es una de las cosas que nos parece tan extraña que salga esta ley teniendo nosotros una regulación documental respecto de todos los elementos que rigen el nivel. Tenemos bases curriculares, tenemos marcos para la buena enseñanza en educación parvularia en particular, marcos para la buena dirección, estándares indicativos, etcétera, etcétera, y cada uno de ellos define en su estructura, en el corpus, lo que significa el desarrollo de la primera infancia y lo que aporta. Y se señala que busca poder fomentar la curiosidad, las habilidades, la creatividad de los niños y niñas, pero guiados por profesionales que sean competentes y que generen un ambiente y un espacio seguro y confortable para que ellos se puedan desenvolver. Respecto de la gobernanza del nivel de educación infantil, podemos decir que también estamos regulados respecto de aquello, porque tenemos una intendencia de educación parvularia, tenemos una superintendencia y tenemos una subsecretaría que depende directamente desde del Ministerio de Educación. Una intendencia que fue creada en 2016, que tiene más que nada, digamos, una ordenanza técnica respecto de cómo deben ir funcionando los establecimientos y propone criterios técnicos como su función más bien fiscalizadora. Pero también tiene principios. Y yo quise destacar algunos principios que me parecen que son relevantes e interesantes porque dice accionar, por ejemplo, basado en el enfoque de derechos de los niños y niñas, facilitantes del bienestar integral de aquellos que asisten a los niveles de educación parvularia del país. Se requiere también la especialización de un docente, un educador o una educadora de párvulos, quien diseñe ambientes enriquecidos para que los niños puedan desarrollarse de manera integral. Otro, que se busca contribuir a la instalación de una cultura de calidad en las comunidades educativas en el nivel de educación parvularia y también una calidad estructural de todos los procesos que ocurren y que se vinculan con la primera infancia. Respecto de la Subsecretaría de Educación Parvularia, como dije, depende directamente del Ministerio de Educación, es un organismo rector, define las políticas integral, fortalecimiento del nivel educativo con estructuras y que facilita el derecho y la inserción a la educación a los distintos niveles y propende una educación de calidad. De hecho, me gustó mucho un loguito que tiene que me parece que es como contrario a lo que hoy en día se está discutiendo. Dice, asistir con regularidad a la educación parvularia permite a las niñas y niños acceder a aprendizajes significativos. ¿Ya? Entonces, si estamos hablando de eso, estamos diciendo que deben acceder a centros formales,
no centros donde están, no lugares donde van a haber cuidadores o cuidadoras. Y tiene objetivos que están interesantemente planteados: fortalecer la institucionalidad del nivel educativo y diseñar y promover los referentes y estándares educativos, la certificación, de manera de poder asegurar la calidad de la educación parvularia. Por otro lado, tenemos marcos legales y también marcos normativos. Está la Ley General de Educación, está la Política de Educación Parvularia, que establece principios, objetivos, lineamientos para el nivel, para que se desarrolle una educación infantil de calidad. Están los estándares de calidad, que también fijan estos requisitos mínimos que deben cumplir todos los centros que atienden a la primera infancia, como infraestructura, currículo, y volvemos otra vez a tocar el punto de personal docente idóneo, es decir, educadores o educadoras de párvulo. ¿Cuál es la importancia de la educación parvularia? Bueno, la educación ya es, a ver, no lo voy a decir yo, no, lo dice la literatura. Hay un desarrollo holístico, se promueve el desarrollo cognitivo, el desarrollo integral de los niños y niñas, el desarrollo emocional, físico, y ya dijimos que esto es un desarrollo integral, es un elemento predictivo después para un éxito en el futuro académico y también personal. ¿Qué se busca? Que haya una estimulación temprana, aprovechar esta rareza del cerebro, esta plasticidad del cerebro, donde están las células neuronales, las células gliales, que lo que ayudan es a desarrollar estas habilidades cognitivas para que los niños puedan construir aprendizajes y desarrollar habilidades de razonamientos lógicos. Y también se habla de la equidad e inclusión. Acceso a la educación infantil para brindar igualdad de oportunidades y cerrar brechas desde edades tempranas. Y eso es uno de los puntos que aduce la ley de Sala Cuna Universal, el cerrar brechas socioeconómicas de mujeres que laboran. Y no es el sentido que tiene la educación infantil en sí. Calidad y acreditación de los centros. Todos los centros educativos pasan por procesos de calidad y acreditación, ¿ya? Que lo que busca que se vayan cumpliendo los estándares de calidad, que se vaya supervisando y monitoreando todos los procesos para poder garantizar procesos educativos de calidad y que nuestros niños y niñas puedan ir avanzando en esta construcción de conocimientos, de aprendizaje, de habilidades, de este desarrollo integral. Desafíos y oportunidades de mejora. Bueno, cobertura y acceso. Aumentar la cobertura, sobre todo en los sectores rurales y en los sectores más vulnerables. Seguir fortaleciendo la formación docente, el desarrollo profesional de las y los educadores de párvulo, de manera de seguir entregando una formación de calidad y asegurar, en este caso, desde la política pública, un financiamiento adecuado para mejorar las infraestructuras, para para que tengan una mejor contratación de profesionales, también respetando los coeficientes técnicos que hoy en día son preocupantes en los centros educativos. Chile ha logrado importantes avances en materia de educación, en términos de normativa, en términos de referentes curriculares. Se ha constituido en un referente internacional respecto de la formación del profesional de educación infantil. Puse esa imagen porque la encontré muy interesante, es con jardines infantiles y con Sala Cuna Universal. Hay un quiebre total respecto de lo que podría ocurrir. Aparte de aquello, nuestras instituciones, las instituciones que formamos hoy en día, profesionales de la educación parvularia, estamos regidas por criterios y normativas que están establecidas por la Comisión Nacional de Acreditación, que es la CNA, y quien determina ya cuáles son las condiciones mínimas respecto de infraestructura, de cuerpo docente, de prácticas, programas, convenios. Entonces,
estamos bastante regulados y hemos avanzado muchísimo para retroceder respecto de la ley que se está planteando. Desafío y emergencia, vuelvo a decir, ley de sala cuna universal. Esta ley desprofesionaliza la pedagogía en educación parvularia, desvaloriza socialmente la profesión docente para la primera infancia en el periodo más crítico de desarrollo y aprendizaje humano, y se pone en riesgo la formación docente, el campo laboral, el desarrollo profesional de los educadores de párvulo. Y esto es, por eso está esta imagen ahí en el signo de pregunta, porque no se entiende que estas ideas no conversen, porque hay un referente curricular que señala elementos o considera elementos totalmente distintos a lo que se propone en esta ley de sala cuna universal. Nos habla que en etapas tempranas el desarrollo es fundamental, pero debe estar bajo profesionales competentes en el área. Eso quiere decir educadores y educadoras de párvulo. Es un periodo demasiado importante, demasiado significativo en la formación de nuestros niños. Un educador y un educador de párvulo es quien crea, promueve y genera estos ambientes bien tratantes, enriquecidos, para poder desarrollar todas estas capacidades que tienen nuestros niños y niñas. Entonces, si nuestros niños no cuentan o no están en estos entornos protectores, en estos entornos enriquecidos, con equipos educativos, se van a perder oportunidades valiosas de desarrollo y de aprendizaje. Y en este caso, las y los educadores son elementos claves, son actores claves del proceso educativo que ocurre en las salas cunas, en los jardines, en las escuelas y en los diversos tipos de programas. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Muchas gracias. Estupendo, muy bien. Muchas gracias, Marjorie, por tu presentación y perfecto dentro del tiempo. Gracias. Traté de ser muy rápida. Sí, pero le comentamos a la gente que nos acompaña que esta parte la hemos hecho un poco de pronto rápida para dar más espacio a la conversación, al diálogo que pueda surgir después de estas presentaciones. Vamos a dar paso a continuación a Sandra López Palma. Sandra, ¿tú tienes una presentación, algo que compartir? Hola, la verdad que sí tengo una, pero prefiero dar espacio a poder contarles un poquito en qué está este proyecto que señalaba Marjorie también, desde el punto de vista de los avances que han habido en educación parvularia y cómo esto afectaría indudablemente el retroceso de toda la profesionalización de la educación parvularia. Nosotras venimos haciendo seguimiento a este proyecto de ley hace más de 5 años, desde la primera vez que se presenta en agosto del año 2018. Este proyecto de ley ha pasado por dos tramitaciones en su minuto, y ahora es un proyecto de ley que se presenta en enero del año 2022 y en donde se deja el corazón que tiene el proyecto inicial, que tiene que ver con el financiamiento de estas salas cuna. En el articulado, la verdad que lo cuestionable desde el mundo de la educación inicial es que el Ministerio de Educación no es parte del articulado. Este es un proyecto que se ingresa en el gobierno de Sebastián Piñera y que es presentado por el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Hacienda. No se consideró nunca a educación parvularia. Entonces, todo el articulado no tiene nada que hable respecto a lo que ustedes muy bien presentaron acerca de la educación parvularia, la institucionalidad, las normativas, las leyes, ¿cierto? Los reglamentos que son importantes, las bases curriculares, el marco para la buena enseñanza. Y lo peor de todo es que no presenta nada respecto a los derechos de las niñas y de los niños. Esto se ve netamente desde el punto económico, laboral.
en donde lo que está presente es el costo o el gasto que señalan los empresarios a poder entregar este derecho de sala cuna a mujeres trabajadoras. Se traspasa un gasto, o más bien un costo, porque si lo vemos como sociedad es un costo, es una inversión, es la que hacen ellos como empresarios, es la responsabilidad social que les toca y que por tantos años ha estado presente y que también hay que decirlo, muchos grandes empresarios han hecho mucho más allá porque evidentemente han tenido negociaciones colectivas con sus sindicatos que son más fortalecidos para poder avanzar no solamente en el derecho a sala cuna, sino que también en el derecho a los niveles medios o derechos también a el cuidado y la educación de niños con mayor edad. Hoy día la verdad que es súper contradictorio tener un proyecto legislando sabiendo que este gobierno y que también parlamentarios de la derecha siempre hablan de las niñas y de los niños. Y piensan ellos que los niños parece que solamente hasta los 2 años son hijos o hijas de trabajadoras o trabajadores, como si los niños no existieran entre los 2 y los 4 o los 6 años. Acá lo que necesitamos nosotros, toda la sociedad, todo el país, el Estado de Chile, es trabajar por políticas de Estado en educación parvularia, por apuntar al bienestar integral de la niña, del niño, y no como un costo, como un gasto económico. A nosotros nos da mucha pena lo que está sucediendo hoy día con este gobierno que no supo parar este proyecto de ley, por gente inoperante, por gente que no tenía conocimiento de la educación parvularia, porque nunca les interesó tampoco poder profundizar más allá en estos 2 años de gobierno, en poder haber trabajado un proyecto de ley acorde a las necesidades que hoy día tenemos en toda la educación inicial, a las necesidades que tienen las niñas y los niños en contexto de pospandemia, a la migración que estamos teniendo y que efectivamente nos está afectando hoy día los cupos en los jardines infantiles y en las salas cunas. Nosotros apelamos a que este gobierno efectivamente escuche a ustedes como académicas, como académicos de la educación parvularia. Escucha a las trabajadoras y trabajadores, a los sindicatos y a los gremios. También a aquellos expertos que trabajan en la primera infancia. Necesitamos un proyecto de ley que apunte a la realidad que está sucediendo hoy día. Este proyecto, como muy bien se dijo, no es a la cuna, primero que nada. No es a la cuna porque no considera nada de educación parvularia. No es universal porque solamente la universalidad se plantea desde el punto del financiamiento. Acá todas las trabajadoras y trabajadores de forma universal financiaremos este proyecto de ley de sala cuna universal. Y por otro lado, este proyecto de ley presenta un registro de cuidadoras y cuidadores, no bastando con la iniciativa tan precarizada que tenían respecto también al monto que señalan. El monto que señala es menor a lo que hoy día se está pagando en promedio por una sala cuna. Por tanto, también precariza las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores de educación inicial. Precariza también las condiciones en que los niños y las niñas van a ser atendidos en salas cunas particulares, porque no les va a alcanzar. Ya hoy día es súper complejo para el mundo de las salas cunas particulares poder cumplir con toda la normativa que se le exige desde la Subsecretaría de Educación Parvularia, con lo que ellos cobran, con lo que ellas cobran como arancel en sus salas cunas particulares. Entonces, de verdad que este proyecto es un retroceso, es una precarización, es una vulneración a los derechos de las niñas y de los niños. No considera nada de lo que ustedes han planteado en sus columnas de opinión, en sus articulados, en las clases que ustedes realizan
a las estudiantes de educación parvularia, a toda esta institucionalidad que nos rige desde el año 2015, a los avances de una política pública en aumento de cobertura pública para niñas y niños en salas cuna y en niveles medios. Y tampoco considera la evidencia científica respecto a la estimulación temprana, al desarrollo neuronal que tienen las niñas y los niños en edad temprana. De verdad que es un atentado directo a las niñas y los niños. Hoy día nosotros le planteamos a la derecha, a los partidos políticos de derecha, porque son ellos quienes están apoyando este proyecto de ley como una especie de honrar al expresidente Sebastián Piñera, quien tanto luchó porque este proyecto saliera en su gobierno. Pero la gran mayoría sabemos que Sebastián Piñera no tenía interés alguno por las niñas y los niños, tampoco por las trabajadoras y trabajadores de educación inicial, tampoco les interesaba la mujer trabajadora. Lo único que le interesaba es hacer negocio con las salas cunas, con el nicho de mercado que están viendo en las salas cunas. Y aparte de eso, quedar bien con el mundo empresarial para traspasar el costo que significa pagar la sala cuna a todas las trabajadoras y trabajadores. El empobrecimiento también que se va a ver desde el punto de vista de la trabajadora y el trabajador, si esta iniciativa llega a aprobarse en algún momento, porque va a existir lo que es el copago. Con el monto que se está señalando para poder entregar sala cuna no va a alcanzar. Y al final las trabajadoras y trabajadores van a tener que pagar de su bolsillo la diferencia. ¿Para qué hablar de lo que señalan los expertos respecto a que en una cantidad de 3 años la oferta pública va a ir bajando a tal nivel que se va a igualar a la educación básica o educación media, que no supera el 30% de sus matrículas? Hoy día somos un referente internacional en educación parvularia en nuestro país, con Junji, con Fundación Integra y con los jardines infantiles BTF. Muchos de los países nos miran como educación parvularia y hoy día están muy preocupadas y preocupados de lo que está sucediendo, porque acá hay un retroceso muy grande, muy grande desde todo punto de vista. En lo sindical, porque perdemos una lucha sindical que fue el derecho a sala cuna. Un derecho que fue adquirido hace muchos años y que es costo del empresariado. Es cierto que se debió haber modificado hace harto tiempo el artículo 203 y hay que apuntar a la corresponsabilidad. Acá no debiese existir una discriminación de género, porque hay una discriminación de género al plantear que solamente es un derecho para la madre trabajadora. Acá el derecho debe ser para la niña y el niño, no para la madre o el padre trabajador. Y a eso es lo que tenemos que apuntar. La modificación del artículo 203 debe ir en esa línea, evidentemente. Los empresarios tienen que saber pagar el derecho de sala cuna, sea una madre trabajadora o un padre trabajador. ¿Por qué seguimos discriminando a las mujeres? Eso hay que modificar, evidentemente, pero son distintas líneas para poder tratar una política de Estado, ¿cierto?, que involucre a las niñas y niños de nuestro país. Hoy día tenemos que estar más unidas y unidos que nunca. Ustedes desde la academia, nosotros desde lo sindical, las estudiantes, los defensores de derechos humanos, de las niñas y de los niños. La única forma de parar este proyecto de ley es en la calle, dando a conocer a la ciudadanía lo que significa el avanzar en este proyecto de ley. La intencionalidad que tiene esta derecha ideológica, empresarial, y este gobierno que lamentablemente no tiene las herramientas para poder levantar un proyecto de ley de acuerdo a lo que se necesita en nuestro país. Y esto solamente se da en la calle, solamente se da con encuentros territoriales, en asambleas,
en conversaciones que podamos dar en colegios, en jardines infantiles, en juntas de vecinos, ustedes desde la academia debatiendo en esto. El gobierno por sí solo no va a poder hacer nada, porque la mayoría parlamentaria la tiene la derecha. Y la derecha tiene argumentos que son engañosos para la ciudadanía para aprobar este proyecto de ley. La gente no sabe de qué se trata la sala cuna universal. Comunicacionalmente el nombre dice mucho, pero es un engaño. Hoy día, de verdad que si estoy acá es para efectivamente pedir la solidaridad de todas y todos ustedes. Solas, solo desde la educación inicial, en lo sindical, no lo vamos a conseguir. No lo vamos a conseguir. Y hoy día los territorios, los distritos de estos parlamentarios de derecha que están apoyando esta iniciativa y que van a boicotear, porque el gobierno puede presentar la mejor indicación sustitutiva, pero estos partidos políticos de derecha van a ingresar sus indicaciones de acuerdo a lo que quieren, y lo que quieren es precarizar la educación pública parvularia. Eso es lo que quieren. Traspasar toda esta oferta pública que hoy día está a la oferta privada, generar un negocio con los dineros de todas las trabajadoras y trabajadores y del Estado de nuestro país. Y por otro lado, tenemos el gobierno, como les decía, que lamentablemente, lo tengo que decir, fue la monedita de cambio de este gobierno para su reforma tributaria. ¿Lo vieron ustedes? Estaba contemplada la sala cuna universal o sala cuna para Chile, que mucho no cambiaba. Y también lo vimos en la reforma de pensiones. Acá este gobierno es muy responsable de lo que está sucediendo. Muy, muy responsable, sobre todo la ministra de la Mujer, que con un desconocimiento total de la educación parvularia, le dio el vamos a este proyecto hace 2 años atrás. Y hoy día estamos metidos en este problema que de verdad no va solo, no va solo. Ustedes también lo saben. Está el proyecto de subvención de niveles medios. Y ese proyecto está aprobado en la Cámara. En cualquier momento va a aparecer en el Senado. Y ese proyecto desaparece totalmente la educación parvularia con la escolarización. Porque las niñas y los niños, a contar de los 2 años, van a poder ingresar a colegios. Eso es matar la educación parvularia. Eso es escolarizarla totalmente. Ustedes vieron lo que pasó con los niveles de transición. En las dificultades que están teniendo sus colegas educadoras de párvulo y técnico en párvulos para poder implementar lo que corresponde en la educación parvularia. No pueden, están totalmente escolarizados. Las obligan a presentar un currículum que no es el que ellas debiesen implementar para las edades de las niñas y de los niños. Hoy día vamos a tener un pre-playgroup, porque ya lamentablemente, como hay mucha gente que no sabe lo necesario que es la educación parvularia, mete a los niños en colegio en playgroup. Como que si fuera lo mejor meterlos a los playgroup, en donde le enseñan matemáticas, le enseñan a leer, le enseñan hasta idioma. O sea, están matando lo más preciado de nuestro país, que son las niñas y los niños. Porque la educación parvularia, a lo mejor las colegas que van a salir, yo les digo colegas porque ya me siento educadora de párvulos como ustedes, van a salir, van a tener trabajo, sí van a tener trabajo, pero muy precarizado. Le van a pagar muy poco. Si hoy día es un tema para nosotras, las trabajadoras y trabajadores de educación inicial, las remuneraciones, los sueldos paupérrimos que se pagan a la educación inicial en el sector público y en el sector privado, esto va a ser peor. Así que hay que sacar la voz, compañeras, compañeros, colegas, no colegas. Acá toda la ciudadanía tiene que sacar la voz por las niñas y los niños. Eso, muchísimas gracias. Muchas gracias, Sandra, por tus palabras y tu fuerza, ¿no es cierto?, también para movilizar a tanta gente. Te vimos ya el viernes pasado, ¿no es cierto?, en un gran discurso y
invocando, ¿no es cierto?, ahí al presidente Boric para que hiciera algo frente a esta lamentable situación. Estamos recibiendo los comentarios también de quienes nos acompañan. Acá nos dicen buenas tardes a todas y todos. Andime, provincial, Subsecretaría de Educación Parvularia, rechazamos y seguiremos trabajando para esta sala mula universal. Eso nos cuenta Carla González. Martina señala de la UTEM, protejamos la infancia. Sin duda que así debe ser, Martina. Leonor Cabello, aquí presente. Lucerito de los Andes. Carla González, grande Sandra. Mira, ¿ves? Tienes tu hinchada aquí también apoyando. Y estamos un poco complicadas con la participación de Claudia Hernández. Claudia, ¿lograste conectarte? ¿Estás por acá? Claudia es de Chiloé y la verdad que siempre Chiloé nos juega malas pasadas con la internet. Ya el territorio es tremendamente accidentado, difícil, y la conectividad es tremendamente complicada, física, y la conectividad por internet sin duda que también se ve afectada. Claudia, ¿estás por ahí? Estoy. Ah, Por lo menos mi voz se perfecto. escucha. Estás como Marcelo Bravo, que me decías que era tu Claro. hijo. Es tu hijo. Es que intentamos mover todo en esta casa para que nos funcione algún dispositivo. Perfecto, pero aquí te tenemos. Qué alegría, Claudia. Vale. Claudia, como les mencionaba al inicio, y para quienes no todavía se conectaban, no estaban presentes, es Claudia Hernández, directora de una sala cuna y un jardín infantil Gotitas de Lluvia de la ciudad de Castro, Chiloé, y este jardín y sala cuna pertenece a la Fundación Integra. Claudia, queremos conocer de ti tu versión, ¿no es cierto? Y tu experiencia como directora. ¿Cómo ves tú este mal proyecto llamado Sala Cuna Universal? ¿Cómo impacta tú que trabajas en una institución, ¿no es cierto? Que cuenta, ¿no es cierto?, con infraestructura, en fin, nos cuentes cómo ves esto. Bueno, gracias. Mira, la verdad las cosas es que, bueno, es un proyecto que nos tiene, la verdad las cosas que bien preocupados. Nosotros, bueno, somos uno de los jardines en cobertura más grandes de la región. Estamos hablando de sobre 213 niños, de los cuales 60 pertenecen a la sala cuna. Y un equipo sumamente grande, 50 personas conformamos, ¿cierto?, entre educadoras y asistentes de párvulo. Entonces, la verdad las cosas es que este es un proyecto que nos tiene muy preocupadas. Y yo escuchaba, bueno, atentamente entre lo que he podido escuchar, ¿cierto?, lo que uno ha podido también leer. Y quizás, fíjate que una de las cosas que en realidad nos provoca también desazón, ¿cierto? Tiene que ver, bueno, yo hablo a título, ¿cierto?, personal, desde nuestra fundación, de nuestra querida Fundación Integra, equipos desinformados. Fíjate que es uno de los grandes desafíos que en algún minuto lo hemos conversado con Olga, y en ese sentido ella también ha sido una pieza muy clave a la hora también de yo, ¿cierto?, como directora, poder transmitir esa información a los equipos muy desinformados. ¿Qué decir con respecto a las familias? Por una parte, ¿cierto?, nosotros nos enfrentamos a este porcentaje importante de familias, ¿cierto?, que ve en esta sala cuna, ¿cierto?, una real posibilidad no solo de criar, no solo de atención asistencial, sino de aprender jugando. Pero también, ¿cierto?, hay una parte importante de familias que son parte de nuestra comunidad educativa que en realidad
malentienden este concepto de sala cuna universal, ¿cierto? Se entiende desde las familias, ¿cierto?, que nos acompañan como un proyecto que podría ser súper beneficioso, que de alguna manera les permite tener un acceso universal, ¿cierto? Y todos sabemos que no es eso. Entonces, nosotros, por ejemplo, la semana pasada tuvimos reuniones de apoderados y nos pareció muy importante poder relevar esta temática en las reuniones, poder preguntar, por ejemplo, qué tan informados estaban ellos, qué sabían, con qué relacionaban cuando nosotros hablamos de esa lacuna universal, y nos llevamos esta sorpresa. O sea, muy poca gente informada también, y la gran mayoría, ¿cierto?, muy gustosos de que este proyecto avance, entendiendo, ¿cierto? Y ahí me hacía mucho sentido lo que señalaba, es cierto, lo que señalaban ustedes con respecto a que, claro, o sea, aquí nosotros hay una desinformación en los medios que en ese sentido tampoco cubren eh, y clarifican información. Entonces, se viene complicado, yo lo veo difícil. La verdad, las cosas que nosotros como directoras, como líderes, intentando movilizar, ¿cierto?, también al personal, hoy día, por ejemplo, tratando de movilizarlas, que se adhieran, y la verdad las cosas que igual como un poquito de resistencia, un poquito a lo mejor claro, como no tengo la información, no estoy tan seguro, no sé si esto tan a largo plazo me beneficia o no. Entonces, hay un trabajo importante, y yo creo que lo hemos conversado en algún minuto con Olga, quizás lo que más de pronto a nosotros nos complica, ¿cierto?, como directora, es estar contra el tiempo. Estamos contra el tiempo. Entonces, es preocupante. La verdad, las cosas que es preocupante. Yo me uno, pero de todo corazón y vocación y compromiso, ¿cierto?, a todo aquello que en el fondo han ido manifestando mis colegas. Escuchaba muy atenta quien nos exponía, ¿cierto?, de Aprojunji. eh, cómo nos falta, y tan contra el tiempo, cómo nos falta y revolucionar conciencias, y entendiendo, ¿cierto?, que esto no solamente afecta a la educación en sí, ¿cierto?, desde los enormes esfuerzos que hacemos nosotros en las salas cunas. Yo pensaba, cuando ayer lo conversábamos también con el equipo, yo le decía, fíjense aquellas que llevamos tanto tiempo en la fundación, hemos visto, eh, cómo hemos visto, por ejemplo, avanzar en una política de familia, en una política de protagonismo, de bienestar de los niños. O sea, todas aquellas cosas que uno siente que claro, que son un verdadero retroceso hoy día. Entonces, yo la verdad las cosas que es una situación, ¿cierto?, que a mí me tiene muy preocupada. La verdad las cosas que muy preocupada, pensando en el futuro laboral también, en esto que, ¿cierto?, nos apasiona tanto y que podría convertirse, ¿cierto?, en algo muy lejos de la calidad, de lo que nosotros quisiéramos. Y nosotros decíamos incluso, hemos avanzado tanto en la fundación, hemos visto todo su proceso desde FUNACO hasta Fundación Integra, que nace, ¿cierto?, en los 90, y qué triste hoy día vernos enfrentados. O sea, fíjate que hoy día nosotros, eh, por ejemplo, hasta el año 2023, contábamos los equipos educativos con terceras agentes para control de finter, terceras agentes para mayores necesidades de apoyo. Hoy día también tenemos un retroceso importante en ese sentido, porque hoy día eh, nosotros debemos como postular, ¿cierto?, cada nivel educativo eh, con sus distintas realidades para asistentes integrales que cubrirían ambas funciones. Entonces, de verdad que uno, hacia todas las direcciones que mire, tenemos un retroceso importante, muy, muy importante. Y yo creo que nosotros hoy día como líderes, yo mirando mi realidad, ¿cierto? Tenemos un papel muy importante que desempeñar, muy importante, Olga. Así es. Muchas gracias, Claudia. Y a propósito de tus comentarios, el trabajo que realizan las salas cuna y jardines infantiles con familia, ¿podrías comentarnos un poco de esto? Porque esto tampoco se va a ver dentro de las Se contempla, guarderías. claro, por Exacto. supuesto, claro. O sea, el ¿Cómo lo hacen trabajo con familia, ustedes? claro, por supuesto que el proyecto, ¿cierto?, no contempla un trabajo con familia. O sea, netamente tiene que ver con un espacio que se pone a disposición, ¿cierto?, para
desarrollar un trabajo asistencial con los niños. Entonces, muy lejos, ¿cierto?, de esta alianza estratégica que uno intenta establecer con la familia, eh, desde, ¿cierto?, la propuesta curricular en la que ellos son muy partícipes, desde el proyecto curricular, los proyectos educativos institucionales, ¿cierto?, son elaborados dentro de un proceso participativo en que la familia juega un rol sumamente relevante, como también hemos ido generando espacios, por ejemplo, para que ellos también sean partícipes de la planificación educativa, cómo ellos también se han ido transformando, ¿cierto?, en líderes sumamente potentes, relevantes, cómo hemos ido también asociando, ¿cierto?, esta diversidad cultural. Nosotros somos un jardín, como yo les comentaba, ¿cierto?, de mucha cobertura, y somos un jardín multicultural. O sea, nosotros de verdad son muchas familias, sobre 60 familias, ¿cierto?, de distintas culturas. Entonces, se hace también un trabajo sumamente interesante, un trabajo de fortalecimiento de rol parental, de rol parental, de participación, de estrategias diversificadas, de cómo vamos estableciendo esta comunicación, en cómo también ellos se transforman en actores sumamente claves, ¿cierto?, a la hora de desarrollar estos distintos procesos educativos, cómo ellos nos colaboran, cómo participan. Entonces, es un trabajo que la verdad las cosas uno también, eh, solo imaginarse, ¿cierto?, que de esto concretarse, esta ley, es un trabajo que claramente no está considerado, va a desaparecer, y ha costado tanto. Yo siento que con la educación inicial ha costado tanto hacer esta conciencia con las familias, ¿cierto? Que ellos también pueden ser partícipes, que son absolutamente necesarios, ¿cierto?, en este proceso. Entonces, yo siento que cuando hemos ganado esos espacios, es preocupante pensar, ¿cierto?, que eso se pierda y que a lo mejor, ¿cierto?, nos transformemos netamente, bueno, todos sabemos cómo funciona una guardería, ¿cierto? Entonces, es muy triste pensar, ¿cierto?, que esos espacios ganados, tan sentidos, de participación, de comunicación, de fortalecimiento con la familia, también se vayan perdiendo. Sin duda que sí. Eh, Gracias, Claudia, por tus comentarios, por tu participación. Voy a leer algunos comentarios también que han ido quedando en el chat. Aquí tenemos a la profesora Gerda Beas, que nos dice: la derecha, que tanto defiende el punto de vista economicista, pasa por alto lo que señaló James Heckman, premio Nobel de Economía el año 2000, ¿no es cierto?, y profesor de la Universidad de Chicago, y recuerda a los Chicago Boys, dice, comprobó que no hay mejor inversión que la que se hace en la primera infancia, y dijo: es más relevante o rentable invertir en párvulos que en la bolsa. Por cierto que sí. Carla González nos dice: disminuir brechas desde la sala cuna tiene un impacto en la movilidad social de un país. Solo a través de la educación y la formación ciudadana lograremos un país más justo para todas y todos. Claro. Y bueno, abrimos el espacio para el diálogo, para la participación, la conversación. Quien quiera dar su opinión, por favor, levanta la mano, nos ordenamos, pero queda ofrecida la palabra. Profesora Blanca. ¿Tiene el micrófono apagado, profesora Blanca? Hola, buenas noches a todas y a Buenas todos. noches. Yo quisiera reforzar alguna idea respecto de las características de esta ley de sala cuna, porque yo la he asociado, fíjate, al oscurantismo de la Edad Media, porque el oscurantismo se entiende como un retroceso, como la defensa de ideas o actitudes irracionales o retrógradas. Lo que estamos empezando a vivir es eso, porque se está en defensa de una idea que está superada por este país. Desde ese punto de vista, esta ley ha recorrido un camino con la participación de muchos actores,
actores del mundo académico, investigadores, trabajadores, etcétera, etcétera, sobre todo en la Comisión de Educación. En la Comisión del Trabajo no, porque la Comisión del Trabajo fue aprobada por unanimidad. Pero en la Comisión de Educación sí, hubo autoridades, científicos, todo, muchos científicos, investigadores, etcétera, que fueron en la defensa de lo que todos nosotros sabemos, ¿no es cierto? Lo que significa la sala cuna para el país. Yo quisiera aquí destacar 3 cosas. Uno, tan grave. La ley de sala cuna tiene los siguientes ejes. Uno, la privatización. Con el fondo que recién les decía Sandra, se privatiza la sala cuna. No se nombra la sala cuna pública en ninguna parte del documento. Así como no se nombran los niños en ninguna parte del documento ni subarticulado. Por lo tanto, al crearse el fondo, lo que se hace es que se paga un voucher. Un voucher, no estoy hablando todavía de las cuidadoras, se paga un voucher. Ese voucher se paga directamente a la trabajadora y elige el lugar de la sala cuna donde tiene que ir. Y eso llega en principio lo iba a tener el IPS, pero ahora no se sabe qué, es un fondo de rentabilidad que se crea igual que la AFP, que se llama licitación y que va a manejar los millones que significa este fondo. Este fondo entonces fija un arancel para salas cunas para trabajadores según sus ingresos. A menor ingreso tienen un tope. Entonces lo que hace que esta sala cuna es privatiza, privilegia lo privado, porque no puede convivir en el Estado lo público y lo privado en un mismo establecimiento. Aquí hay una directora de Integra hablando, ¿verdad? Imagínate que ella reciba niños con el fondo y niños sin el fondo. ¿Cómo se manejan los niños con el fondo? Etcétera, etcétera. Primera cosa. Entonces, en la dictadura no se logró privatizar este nivel. Con esto se privatiza este nivel. Y segundo, al privatizarse el nivel, se precariza la profesión de las educadoras de párvulos y de las técnicas. Porque recuerden ustedes que cuando se privatizó la educación básica, se precarizaron los sueldos de todos los profesores de este país. Cuando vuelve la democracia, empiezan a normalizarse, a elevarse los sueldos de los profesores. Entonces, por lo tanto, aquí tenemos una privatización que va a apuntar al mercado, que con un costo básico, con un voucher de 250.000 pesos, aprox. Ese voucher no alcanza a cubrir ninguna sala cuna de calidad. Entonces son varios los elementos de la ley. No alcanza a cubrir ninguna sala cuna. Hace 3 días atrás estuvimos reunidos con los jardines privados. ¿Te acuerdas, Sandra? En los jardines particulares estuvimos hablando con toda la directiva de la FIDE. Y ellas nos decían, nosotros no vamos a postular a ese voucher, porque con 250.000 pesos es imposible dar una oferta en la calidad. Entonces aquí a lo que estamos apostando es a un proyecto que agudiza la injusticia educativa existente hoy día, porque atenta contra la justicia social. La justicia social tiene que ver no solo con lo material, sino que tiene que ver con el reconocimiento recíproco entre los distintos actores de la sociedad. Por lo tanto, aquí vamos a tener salas cunas de primera y de segunda, por lo tanto, niños de primera y de segunda. Ese es un foco. Yo personalmente creo que esta ley ya la perdimos, creo yo, porque la derecha no va a transar el fondo, no lo va a transar, creo yo. Ojalá me equivoque. Eso por una parte. Pone en disputa los derechos de los niños con los derechos de las trabajadoras. Porque que no aparezcan nombrados los niños es porque ellos no pensaron nunca en los niños. Porque la dicotomía está planteada. Pienso en las mujeres y no pienso en los niños. No se toman de la mano los dos derechos. Y tampoco desde el punto de vista del derecho de la mujer y de los derechos de las niñas es un equívoco y una vulneración de derechos de ambas, también de las mujeres, porque no tiene que enfrentar a la trabajadora con el derecho de ella y con los derechos de sus hijos. Tercer lugar, como decía la Sandra, todas las conquistas que han tenido las grandes empresas de este país. Me acuerdo claramente cuando nos reunimos con los sindicatos de clínica alemana y otras, las TENS de clínica alemana, y los médicos llevan a sus hijos y a sus hijas a una sala cuna que está frente a la clínica alemana que cuesta 500.000 pesos. Bueno, se acaba eso.
no lo establece la ley. La ley no establece qué va a pasar con los derechos adquiridos de las trabajadoras respecto a las salas cunas. Porque ahí lo decía una trabajadora, bueno, y yo no tengo que pagar la diferencia. Son muchas las aristas que tiene. Y también, entonces, al poner en disputa estos dos derechos, confunde la ciudadanía totalmente. Las personas, si uno le pregunta, hoy día están de acuerdo en la sala cuna universal. Pero cuando uno explica, entienden que no. Entonces hay una confrontación innecesaria. Entonces, ahí vamos ya con varias aristas de la ley. Y la otra, por supuesto, que es los cuidados, el sistema de cuidado. Aquí también vamos a encontrarnos con dificultades, porque el sistema de cuidado está propiciado por un gran sector de la derecha y otro sector que está en duda, pero no tenemos los suficientes votos para bajarlo. El Ejecutivo probablemente lo presente. Entonces, cuando hablamos de precariedad, yo quiero invitarla a que también que en esa precariedad no es solo las profesionales, sino también las técnicas, que ya son más remuneradas, que ya son más, también entran en la precariedad laboral, ya sea por la vía de la privatización o ya sea por la vía del cuidado. Entonces, estamos en el oscurantismo total. No sé si vamos a salir de esto. No sé, yo he estado peleando en los grupos con la ley hace 7 años que nosotros estamos yendo al Congreso, con Sandra y todas las agrupaciones. 7 años. Pensamos que los 5 años de Piñera habían pasado, pero ya llevamos 2, porque también fuimos invitadas hace 20 días atrás al Congreso antes que se votara en la sala. Entonces creo que es una alerta, deberíamos declararnos todas las educadoras de párvulo en alerta, absolutamente en alerta. Eso. Muchas gracias, profesora Blanca. Efectivamente, que quede claro que esta ley tiene su origen, ¿no es cierto?, desde el Ministerio del Trabajo, y nosotros no estamos en contra de que se rebaje este número de mujeres para poder acceder a sala cuna, porque el artículo 203 dice que con 20 mujeres trabajadoras las empresas tienen que otorgar, ¿no es cierto?, sala cuna a las hijas e hijos de esas madres trabajadoras. Lo que esta ley propone es rebajarla, ¿no es cierto?, que no exista ese tope, pero pone en riesgo el bienestar de las niñas y los niños porque no tienen acceso a una educación y a un espacio diseñado ideal para su cuidado, para su educación, estimulación, etc. Voy a leer, antes de darle la palabra a Benjamín, voy a leer un comentario de Carla González. Dice: no podemos permitir que otros ministerios intenten implementar políticas educativas que son de responsabilidad del ente rector, como es el Ministerio de Educación. Sin duda, desde ahí tenía que haber surgido esta ley. María Luisa nos dice: ¿cuáles serían las mejoras que habría que hacer al proyecto? Ahí dejo abierta la pregunta. Y Carla González: entran todos en la precarización, educadoras, técnicas y estudiantes, y los más afectados, a niños con sujetos de derecho. Así es. Benjamín, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Ha sido una instancia de mucho aprendizaje, pero una cosa es el tema educacional, pero otra cosa también es la tramitación legislativa. Y este proyecto es un proyecto de origen del Poder Ejecutivo. En consecuencia, este proyecto sigue existiendo porque el Poder Ejecutivo no lo retira. El Poder Ejecutivo puede retirar. No, déjeme terminar, por Blanco, porque sobre este tema sí que sé. Lo puede retirar mañana y puede presentar otro. No, sí, legislativamente se puede presentar otro proyecto. Han pasado 2 años y el actual gobierno no ha presentado nada. La ministra de la Mujer, hay un video que circula, que me hicieron llegar hace unos días, pero ella habló hace 2 años, habló de una serie de indicaciones que nunca fueron presentadas, nunca, en 2 años de gobierno. Y tampoco han presentado un proyecto alternativo, porque como usted misma dijo, la gente sí quiere sala cuna universal. Lo que yo he entendido por usted y por otras personas es que esto no es ni sala cuna ni es universal.
Entonces, la responsabilidad en un proceso legislativo donde el Poder Ejecutivo es el colegislador central, porque este proyecto no puede ser una moción parlamentaria porque incluye dinero. Por lo tanto, solo para aprobarse es voluntad del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, sus proyectos los puede retirar de un día para otro, todos. Entonces, mi pregunta, y ahí en la respuesta hay una pregunta que dice, ¿cómo se podría mejorar el proyecto? No, hay que presentar otro. Y esa es la responsabilidad. Y entonces también es la pregunta, porque todos dicen, ¿por qué no nació en educación? Bueno, ¿cuál ha sido la voz de la subsecretaria de Educación Parvularia, que muchos de ustedes conocen y que es una gran académica? ¿Cuál ha sido la voz del Ministerio de Educación? En 2 años. No estamos hablando de 6 meses, 3 meses. Entonces, uno puede seguir eternamente culpando sus males a la derecha, que por supuesto los tiene, yo no estoy interviniendo para defenderla. Que quede claro eso. Pero la responsabilidad que hoy que estemos discutiendo este proyecto y no otro, porque es muy difícil arreglar un mal proyecto, mucho mejor presentar un buen proyecto que siempre puede en la tramitación legislativa tener modificaciones. Lo que yo me pregunto, y le pregunto a las personas que tengan más acceso, ¿por qué en 2 años la actual administración, teniendo equipos calificados en la Subsecretaría de Educación Parvularia, partiendo por la subsecretaria, no ha presentado nada? Y ese es cierto, cuando fueron a aprobar fueron todos los ministros como peregrinación a decir que estaban en contra, pero ninguno dijo por qué no, se lo dijeron parlamentarios. Aparte que no fueron solo los votos de la derecha, hubieron 7 parlamentarios pro gobierno que salieron al baño ese día. Es cuestión de ver las listas. Yo los puse en un chat y literalmente salieron al baño porque estaban. Entonces, yo creo que una de las gracias de una carta que me ayudaron a firmar, que yo vi que le hicieron educadora y que yo valé por las personas que estaban ahí, es que yo miraba las firmas y habían educadores transversales, porque esto es una oposición transversal. Porque si esto se reduce a la dialéctica gobierno-oposición, dado que el actual gobierno, guste o no guste, tiene minoría parlamentaria y social, se complica. En cambio, la ciudadanía sí quiere esa lacuna universal. Entonces, lo que hay que hacer es presentar un proyecto que haga eso, no hacer un remedio de esta cosa. Creo yo, no sé, a lo mejor estoy equivocado, me miente. ¿Puedo Gracias, contestar, Benjamín. aclarar algo? La Sí, ley, claro. la idea de legislar es irrevocable, porque pasó todos los trámites. Pasó la Cámara, pasó las 2 comisiones, pasó Hacienda y se fue a la Cámara del Senado y se aprobó. Lo que el gobierno puede presentar, o sea, esto sigue la legislación independientemente si el gobierno presenta otro proyecto o no. Tiene sus propios tiempos, porque ya está. Eso ya está definido. Eso ahí ganó. Ahora, es cierto que podría haber presentado y podría presentar otro, pero este camino de la idea de legislar no se para, porque no tenemos o sea, quien apura, tú sabes, y quien coloca en tabla son los presidentes de las cámaras. Y este presidente de esta Cámara es absolutamente defensor de la ley de Salacó. Nosotros tuvimos varias oportunidades con él. Entonces, aquí hay 2 problemas. Hay una responsabilidad política, porque nosotros le informamos a través de los ministerios, nosotros digo yo, porque yo acompaño hace mucho tiempo a varias organizaciones, que lo retiraran, no lo retiraron, que le quitaran urgencia, no le quitaron urgencia, y nos encontramos con un escenario absolutamente impensado para la educación parvularia. Al no retirarlo, ya no pueden ponerle veto tampoco a este proyecto, porque está aprobada la idea de legislar. Entonces, estamos en un camino que no sé cómo vamos a salir. El 6 de marzo, el gobierno se comprometió a entregar al Congreso de la República las indicaciones para esta ley. 6 de mayo. Ahora, el 6 de mayo no queda nada. Se supone que el 6 de mayo el ministro Elizalde asistió a la última sesión y dijo que el 6 de mayo se entregaban las indicaciones. El gobierno fue interpelado en todas las sesiones, colegas, en todas las sesiones del Congreso, tanto de educación como de la sala, por los parlamentarios de ellos y por los parlamentarios de derecha, porque no presentaron nunca ni una ley sustitutiva. Podríamos haber llegado con esta ley de otra manera, ¿me entiende? Pero no se presentó nunca en 2 años nada. Nada. Esa es la realidad. Estamos en un escenario muy complicado, muy complicado.
Esa aclaración quería decir Sí, pero que solo quiero decir que hay un error, profesora Blanca. Solo quiero decir que se haya aprobado la ley de legislar no significa que la ley no se puede bajar. Eso no es cierto. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque a la ley Ah. Miller le decían lo mismo. Y se presentó otro proyecto y hubo entonces lo que se llama un mensaje presidencial, cuando el Poder Ejecutivo fusiona dos proyectos. Por lo tanto, es clave que a haya otro nosotros nos proyecto. dijeron que no, ¿ah? Y- Ahí en el bueno, Congreso. yo le estoy diciendo que le están mintiendo, porque yo estuve 2 años dentro del Congreso y así mienten. Y Es así que no hay mienten de forma voluntad. transversal. No hay Exacto. voluntad, Ahí está el Benjamín, no tema. hay Entonces, voluntad y entonces es súper fácil la echarle la verdad que no culpa hay a la ninguna derecha que la iniciativa. tiene, pero no quieren hacerlo. Sí, no hay voluntad porque la verdad que el gobierno tampoco tiene una alternativa en paralelo para poder presentar, y eso se puede hacer efectivamente. La iniciativa de Sala Cuna no solamente es esta, hay más de 26 iniciativas de Sala Cuna en el Congreso que perfectamente se podrían revisar y fusionar y el gobierno podría presentar un proyecto de ley. Hoy día hay que ser claros con esto. El gobierno está negociando con este proyecto y no ahora, hace rato. Hace rato. Entonces, evidentemente, ellos decidieron hace mucho rato que esta era la vía, la indicación sustitutiva. Lo decidieron ellos como ejecutivo, pero legalmente lo pueden hacer. Incluso ellos son los que ponen la suma urgencia en los proyectos. Ellos son los que dan el financiamiento. Si el ministro de Hacienda dice, no, este proyecto no se financia porque vulnera los derechos de las niñas y los niños, se para el proyecto. Es así de simple, aunque esté aprobado, porque tiene que pasar por Hacienda y tiene que haber un informe financiero actualizado, porque el informe financiero está desactualizado y es de otro gobierno que tiene otra postura, que por tanto ellos tienen que modificar sí o sí el informe financiero. Entonces, también, ojo ahí, yo entiendo a Blanca porque es el discurso que nos han dado todo este tiempo, pero no hay voluntad porque tampoco, o sea, en este gobierno no hay ninguna iniciativa legal respecto a educación parvularia, nada. Yo no sé si ustedes como académicos han sido citados desde la Subsecretaría de Educación Parvularia para poder ver cómo está la realidad en nuestro país y poder avanzar en alguna política pública o política de Estado al respecto. Y eso es lo cuestionable y lamentablemente hoy día no están dispuestos solamente a hacer una indicación sustitutiva que sabemos que el fondo del proyecto no se va a modificar. No, pues. Bueno, yo quisiera, tenía la mano levantada, Olga, sí, yo quisiera Marjorie, decir tienes la dos palabra. cosas, sí, o sea, algunas cosas. Bueno, primero, el presidente que tenemos es un hombre que es licenciado en leyes y sabe perfectamente cómo funciona la ley y que él tiene la potestad como presidente de levantar un proyecto y darle carácter de obligatoriedad o con rapidez. Esa es la potestad, la tiene él como presidente. Si él hubiese tenido la voluntad de bajar este proyecto, lo hubiese hecho. Si las cámaras o los honorables de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores hubiesen tenido voluntad también de bajar este proyecto, lo hubiesen bajado. Este no es un proyecto nuevo. Este proyecto inició en el Ministerio del Trabajo, se sumó al Ministerio de Educación, luego pasó, ¿cierto?, bicameral, y después pasó a la Cámara de Educación. Ahí en ese momento hubo gente, investigadores, investigadoras, que fueron a hablar del proyecto y en ese tiempo Yasna Proboste fue la que más apoyó este proyecto de Sala Cuna Universal con todas las vicisitudes que tenía el proyecto en ese tiempo que se presentó. O sea, estamos hace mucho tiempo discutiendo respecto de esto. Y lo otro es que desde ningún gobierno han llamado a las instituciones, que son en este caso entes importantes porque son las formadoras de profesionales que trabajan en la primera infancia, para poder discutir respecto de los lineamientos o de las necesidades y requerimientos que se suscitan hoy en día. Es cierto, como se dijo, somos un referente en educación parvularia en América Latina. Tenemos una normativa clara y definida, pero pareciera que las personas que están hoy día en los poderes ejecutivos y legislativos no tienen claridad respecto de lo que está ocurriendo en los diversos niveles educativos. Y no tan solo en educación parvularia, sino que en educación básica, educación media y también en la educación superior, donde nosotros nos tenemos que hacer cargo de problemas de alta complejidad
si aquí solucionarlos, ¿cierto? Cada uno lo soluciona como puede en su distinta universidad. Pero la potestad del gobierno está, él tiene la potestad de levantar un proyecto nuevo, bajar ese proyecto y proponer un proyecto nuevo, corregido, distinto, pero no hay voluntad. Mientras no exista voluntad, vamos a estar en esta posición. Sí, perdón, yo quiero solo señalar, Marjorie, que la única senadora que nos ha apoyado durante todos estos años es la Ahora ya. senadora Yasna Proboste. O Ahora, sea, No, no siempre. ahora, siempre. Siempre. Siempre nos ha apoyado desde el mundo Siempre. sindical. Hemos estado presentando efectivamente la observación. De hecho, gracias a ella este proyecto de ley pasa por la Comisión de Educación. No Claro. pasaba por la Comisión de Educación. Nosotros los gremios y los sindicatos y le pedimos ayuda a académicos destacados que pudieran presentar en la Comisión del Trabajo para que este proyecto pasara a la Comisión de Educación donde ella era presidenta. Estoy hablando de este proyecto. Y el anterior también fue quien rechazó el proyecto de ley en la Comisión de Educación. La Por única. favor, también ser consecuente, porque efectivamente es la única, y debo decirlo, es la única senadora que nos ha estado apoyando durante todo este tiempo. De hecho, en el tema parlamentario nos costó mucho, incluso con los senadores oficialistas, el que pudieran rechazar este proyecto, porque Sí. había una intencionalidad, lamentablemente, de que aprobaran y que la viera la indicación sustitutiva. Muy inconsecuentes los parlamentarios, pero de ella en particular lo debo decir porque me hago cargo, porque yo soy quien he estado con otras colegas sindicalistas trabajando directamente con ella y ver la forma de cómo ir parando este proyecto. Ella nos dijo en su minuto, que pasara O sea, el ella nos proyecto en algún advirtió. momento para que pasara a la Comisión de Educación donde ella presidía y era mayoría la izquierda, ¿cierto? Para poder rechazarlo, ¿cierto? Pero nosotros no queríamos avanzar con el proyecto, no queríamos nada. Y hoy día porque efectivamente quien presidía la Comisión de Educación era un senador de derecha que está a cargo de la Comisión de Educación de Educación Inicial, que es súper contradictorio, porque él está a cargo de poder velar que efectivamente la educación inicial apunte a la equidad. Y por otro lado, está fomentando este proyecto de ley. Entonces, lo quiero señalar porque la verdad que es la única que nos ha apoyado durante estos ya largos 6, 7 años en que estamos con este proyecto. Y yo solo para decir algo más, el proyecto estaba en la Comisión del Trabajo, porque por eso se dice tantas cosas que es bueno saber la verdad. El proyecto estaba en la Comisión del Trabajo. Cuando nosotros estábamos discutiendo el proyecto de nivel medio, Yasna nos advirtió, este proyecto se va a pasar para educación porque es la única manera que nosotros podamos opinar. Ella nunca ha estado apoyando el proyecto, incluso más. Quienes nos abren las puertas es porque ella nos invita y nos dejan entrar al Congreso. Ha sido la única. Ni un otro diputado, ni un otro. Ni uno. Tenemos que ser súper transparentes en eso porque después se empiezan a crear así como mitos y no es verdad. Así es. De hecho, tenemos la nómina de los parlamentarios, como decía Benjamín, que se fueron al baño o se fueron a mirar el cielo y no a votar el rechazo de este proyecto. Incluso parlamentarios de derecha, muchos de derecha que no se atrevieron a aprobar, que se fueron a esconder. Sí. Así es. Bueno, comentarles que tenemos muchos comentarios, valga la redundancia, aquí que nos acompañan. Tenemos a, bueno, Sandra López que concuerda, ¿no es cierto?, con las ideas de Benjamín, ¿no es cierto?, la falta de presentar otro proyecto. Carla González dice, las autoridades asumieron el error de no haber trabajado, o de no haber bajado el proyecto los primeros 6 meses desde cuando asumió el Ejecutivo. Ahora solo tenemos que avanzar en indicaciones sustitutivas. 6 de mayo, eso. Aprovecho de contarles también que desde la Subsecretaría de Educación Parvularia se ha citado a académicas para el día de mañana a las
3 de la tarde. Yo la verdad que soy un tanto, si se quiere, pesimista. Para mí me da la sensación que es como para cumplir, y después tener el discurso, nos reunimos con las organizaciones, nos reunimos con la academia, nos reunimos con todos los entes, ¿no es cierto?, relacionados con la educación parvularia. Por tanto, le damos para adelante a este proyecto. O sea, es casi como ir haciendo un checklist. Ya hay que reunirse con estas organizaciones, y, y no sé qué tanto podamos avanzar. Bueno, mañana veremos. Entiendo, Blanca está invitada. Yo también he sido invitada, y luego al finalizar este foro, tomo un bus y nos vemos mañana en ¿Y es Santiago. presencial, oye? ¿Es Sí, presencial? presencial. Sí. Así es que ahí está avanzándose en esto, pero la verdad que también somos un poco, no sé, realistas. No queremos decir pesimistas, sino que es realista que esto está así. Pero vamos a seguir luchando, y de hecho las agrupaciones hoy día movilizadas dan cuenta de ello, y mañana no vamos a estar exentas de la misma situación. Y la invitación es aquí también a todos quienes nos acompañan a seguir informando a la ciudadanía, a las estudiantes, los estudiantes, a las familias. Ya lo decía la directora Claudia Hernández, que está conversando también con sus familias y comentando de esta ley. Aquí nos han saludado jardines infantiles también. Por favor, repliquen esta información, alerten a las familias de este mal proyecto, de lo que significa, y que ellos también el día de mañana, en el corto plazo, nos puedan acompañar en las movilizaciones, en las calles, ¿no es cierto? Porque esto solo se puede frenar si todos unimos fuerzas. Así que esa es la invitación para seguir trabajando, pero aquí la información es clave. Es fundamental que todas y todos estemos informados de lo nefasto que es este proyecto, y de cómo vulnera los derechos de las niñas y los niños, y también de las trabajadoras, porque ¿qué trabajadora va a estar tranquila desarrollando sus labores si de pronto va a recibir un llamado y que el niño o la niña le pasó tal o cual cosa, y a lo mejor ni siquiera ni le avisan? No sé, todo va a estar muy ahí en una caja negra, que nadie va a saber qué sucede ahí. Hoy están los protocolos. Aquí un niño, una niña tiene algún tipo de situación especial en el jardín, existen protocolos para informar inmediatamente, pero nada queda oculto. Entonces, nada de eso se habla porque, claro, es un proyecto que sale desde un Ministerio del Trabajo, nada relacionado con educación, de ahí que sea tan malo. Doy la palabra. ¿Alguien más quiere comentar algo? La verdad que el tiempo se ha pasado volando. Ya son las 8:24. Han sido muchos los comentarios de la participación, y de verdad lo agradecemos. Y es un gusto que hayan estado aquí presentes. Si no tenemos más, les cedo la palabra a Benjamín para que dé el cierre y nos deje cordialmente invitados para las próximas jornadas. Bueno, las 16ª jornadas de Historia de la Educación en Chile y América continúan. Esta fue la segunda instancia. Tenemos una tercera instancia el día martes 16 de abril, entre las 15 y las 16:30 y las 17 horas. Entre las 15 y las 17 horas van a ser 4 exposiciones, 2 de académicas argentinas, una uruguaya y una ecuatoriana, sobre los primeros 30 años del desarrollo de la educación parvularia a principios del siglo XX, y como muchas de las cosas que se han hablado ahora se discutían ya en esos años. Así que están cordialmente invitadas. El link es el mismo.
y ojalá puedan acompañarnos, sería realmente un gusto. Y después tenemos otra mesa el día 25 a las 7 de la tarde, también el link es el mismo, donde se van a exponer sobre temas actuales de educación parvularia. Va a haber una ponencia colombiana y 2 ponencias chilenas. Quisiera también, para ir cerrando, pedirle a todas y a los pocos hombres que estamos, ¿ya? Hay algunos, porque también los padres tienen derecho a que sus hijas e hijos estén en esa cuna. También hay algunos que hacemos la pega. Pueden prender las cámaras para poder tomarnos una foto final. Ojalá todos puedan, si quisiera se pueden chular, digamos. Yo ya no tengo remedio, así que da lo mismo. Y si pueden prender las cámaras para hacer esta foto de cierre, que Olga o Exacto. Constanza o ambas pueden. Eso, qué bueno lo del cartel de Sandra. Súper. Porque estamos todos. ¿Pueden repetir la perfecto. La repito, Úrsula. Muchas gracias por la pregunta. El día martes 16 de abril, entre las 15 y las 17 horas, va a ser la mesa sobre historia de la educación parvularia latinoamericana, con ponencia de Argentina, Uruguay y Ecuador. De 15 a 17 horas, el link es el mismo. En cualquier cosa, necesidad, me pueden escribir a mi correo, benjamin@secamericana.cl. El día 25 de abril, de 19 a 20:30 horas, van a ser ponencias sobre situaciones actuales o problemáticas actuales de la educación parvularia. ¿Ya? Así que tratando de rellenar de la forma más simpática posible. Sí, y un agradecimiento también, Benjamín, muy especial a las bebés, los bebés que nos acompañan. Aquí Deni ha Exacto. estado toda la jornada con su bebé, un gusto, hemos disfrutado mucho y por esos bebés que estamos aquí, reunidos y luchando para que tengan un mejor bienestar. Ya, entonces voy a proceder a tomar fotitos. Aguárdenme un poco. Eso va a pantalla 1 porque son más. Guárdenme, por favor. Vamos a la 2. Eso es. Este foro Muchas gracias. se está grabando, se va a subir al canal de YouTube del Centro de Educación y Cultura Americana. Mañana vamos a subir la primera mesa y probablemente la próxima semana difundimos este foro. Y recuerdo, ahí puse en el chat, mi correo es benjamin@secamericana.cl. ¿Ya? Así, hoy qué linda la guagua. Ya, Sí, un y muy gusto, muchas activa. gracias. Chao, chao. Un Chao, chao. abrazo, muchas Un abrazo gracias. para Muchas todos. gracias. Chao, Que tengan chao. un reparador descanso. Chao, Gracias chao. a Muchas todos. gracias. Chao, chao. Ya, pues, Gracias, justo, chao, se acabó, chao. menos mal. A seguir, a seguir A A la seguir eso, a lucha. seguir. Gracias. Exactamente. Listo. Chao, chao. Chao, chao.